A mí el tema de Cándido Conde Cumplido, este es un programa de televisión, me parece maravilloso. Es decir, la televisión se tiene que nutrir de información, de formación y de entretenimiento. Y al final es un testimonio. Lo curioso es que es la misma televisión que hace 2 años defendía lo contrario. Tengo que contar una cosa que ya le he contado en el diario. Cándido Conde Cumplido, a la primera televisión que se le ofrece el testimonio es Antena 3, por una cantidad de 40.000 euros. En ese momento Antena 3 a un programa concreto que era Y ahora son soles. Dicen que lo podrían hacer si se le quita un cero, pero con 40.000 no se puede hacer. Entonces, en ese momento la televisión que lo puede pagar es Telecinco. Y me parece maravilloso que se pague, que se tiene que pagar, porque si no se quedan inmensamente ricos los productores. Es decir, cuando se sienta uno, hay que cobrar. Y después, si tú no lo quieres, se lo das a las monjas carmelitas de San Pedro de Arenas, donde tú quieras, pero hay que cobrar. Dicho eso, es cómo ha cambiado la tortilla con los mismos huevos. ¿Cómo ha cambiado la tortilla? Y lo vuelvo a repetir, lo voy a decir siempre, que el sobrecimiento es el mismo ahora que hace 3 años. Que este señor, si la justicia considera que no había indicios racionales y que se tiene que sobreseer, perfecto. Pero que hace 3 años, con la señora, más que con Antonio David Flores, que con la señora Rocío Carrasco, por cierto, recuerdo una cosa, que Rocío Carrasco iba a reabrir el caso y lo ha reabierto en televisión española, en un programa que se llama Bake Off. Bake Off, que es la tercera opción cuando lo pongan. Si lo ponen el jueves, si lo ponen el martes, no sé cuándo lo va a esta semana, pero que es lo mismo. Entonces se ha reabierto. Y ahora, los malos malísimos de todo será la cadena que la contrató para hacer su cuento chino, su cuento este de mujer presuntamente maltratada y todo lo que quiera. Pero la realidad sigue siendo la misma. Es decir, ya, es decir, el público, porque al principio, el primer día, pues será Rocío Carrasco habla. Perfecto, en su derecho está. Pero después ya el público de la calle, que es una cosa que tú estés en un despacho, que estés en el periodismo, pero cuando ya la gente de la calle que se levanta por la mañana, que se va a tomarse un café, que va a comprar, que es maestra, y se pone por la tarde a ver la televisión y dice, pero que la señora no ha visto a sus hijos porque se siente mal y que el psicólogo le ha dicho que tiene que ir a la televisión a contar su historia. Venga, no existe ningún psicólogo. Y todo me parece muy bien, pero ahora le hemos dado la vuelta. Ahora el señor Cándido Conde Cupido, no sé si será, porque a lo mejor es el hijo del presidente del Tribunal Constitucional, eso yo no lo sé. Pero desde luego, su testimonio, a mí el testimonio me encantó. Pero como ya no llegamos de los pueblecitos, cuando nos vinimos hace muchos años, que tres amigos se junten en su casa, porque iban a tomarse una persicola, porque después una chica se saltó la valla, porque después le echó unas sustancias. Y lo más importante, y es la crítica y la defensa que voy a hacer yo, personalmente, no te meto a nadie, de compañeros que te llevan trabajando muchos años en la prensa del corazón. Hay uno de los periodistas, Adriano Silva, que intentó defender algo. No pudo porque no tuvo defensa ni del presentador, ni del resto de compañeros, ni de la productora, ni de la televisión. Posiblemente lo tenga difícil porque no podían hacerlo. Y lo único que ha remitido Cándido con Cumplido es tú, Adriano Silva, que eres el enviado de Eduardo Inda, el demonio del mundo. Y tu periódico no ha sacado. Por cierto, en ese programa no lo contaron, pero ese periódico, que no es el mío, que no es el mío, ni me refiero a donde yo trabajo, sí sacó el archivo provisional del señor Cándido Conde Pumpido. Allí no lo dijeron, pero sí lo sacó el periódico. Y a mí lo curioso es cuando veo a algunos presentadores, porque claro, otros vendrán que bueno me harán, y que cada uno recoja sus palabras. Hace 2 semanas vi que en ese programa se sentaba Julián Contreras y hablando de su situación porque ya había hablado el señor Torerito, Francisco Rivera. Y entonces ahí, pues Ángela Portero interviene, por cierto que yo a Ángela Portero le tengo mucho cariño, pero que no quite una cosa el cariño a lo que voy a decir. Y Julián Contreras le contesta en un tono que se parece mucho más a Fran Rivera, aunque Julián Contreras también tiene un punto de chulería bastante grande. Y en ese momento, Santi Acosta le dice a mi colaboradora no se toca. Pues a mí, el viernes pasado, me hubiera gustado que el presentador, moderador, que al final es el capitán de un programa, hubiera defendido a un periodista que estaba haciendo una serie de preguntas. Ya no hablo de cuestionar si sabía que no se iba a cuestionar, pero al menos defender a un compañero, que lo dejaron con el culo al aire y sabiendo que él tenía la verdad. Pero esto es lo que ha pasado. Antonio David lo echamos,
A Antonio David le hacemos una campaña de descrédito. Antonio David es la peor persona del mundo porque Rocío Carrasco va a reabrir el caso. Ni el horno lo ha reabierto. No, Es de los famosos, ni eso lo ha abierto. Sobre todo No, perdón. Lo intentó reabrir ¿Con qué? denunciando un intento o un presunto intento autolítico Ah, y fue denegado. Y de pero eso, sí, pero no se dio una cosa. A ver, que y eso fue anterior a todo el programa, a todo la docuserie o documental, como le llamaban al inicio, y, documental y, de fieras. y después de 5 años, aquella reapertura que primero anunciaba Carlota, Rocío, que si no sería la fiscalía, que si no sería alguna asociación de Hombre, mujeres, Ni prima Mari Carmen, que estaba haciendo un arroz con conejo. nadie. Es más, incluso, pero es que lo que ha hecho esta gente es duro, porque queda ahí. Incluso aquí hay un mensaje a Android Nexus que yo creo que merece su examen, ¿verdad? Lo que digan contra David ya no importa. La verdad ha aflorado y es indiscutible. Ade nunca fue juzgado por no haber pruebas para ir a juicio. Caso sobreseído. Obviamente, esto es así, con un matiz muy importante. No es que no hubo pruebas para ir a juicio. Es que practicadas todas las pruebas, aquellas pruebas acreditaron que no había indicios racionales de criminalidad. Porque nos quedamos en que no hubo pruebas. No, las pruebas se practicaron. Yo no recuerdo, pero estuvimos casi 2 años de instrucción o 3 años de instrucción. Se practicaron todo tipo de pruebas. Y lo que arrojaron las pruebas es que no había indicios racionales de criminalidad para ir a juicio. Que a Antonio David Flores no se le podía juzgar como a ninguno de nosotros se nos podría juzgar por ese delito contra Rocío Carrasco, porque no había indicios racionales de que pudiera haber cometido ese delito. Es decir, haber juzgado a David Flores por este tema es que nos podrían haber juzgado a cualquiera de nosotros que no hay ningún indicio racional de criminalidad de ello. Y hay un tema, perdonad, que en esto me he perdido y demás, pero lo que estabas comentando me parece muy interesante. Cómo trataron a uno y cómo trataron al otro. Pero hay otra variante todavía más importante. No lo olvidemos. Antonio David Flores, a día de hoy, con el mismo sobreseimiento que el señor Conde Pumpido, sigue vetado en Telecinco. A Antonio David Flores no se le permite dar la versión o los hechos realmente, no la versión, los hechos por los que fue absolutamente archivado el procedimiento y cuál fue la realidad y lo que pasó. ¿Por qué a Antonio David Flores no se le permite y al señor Conde Pompido sí? Pues yo no creo que tenga nada que ver con que su padre es el presidente del Constitucional. Creo que es mucho más sencillo. Que el realizar o permitir eso a Antonio David Flores destrozaría el prestigio de la cadena respecto a esa docuserie documental o farsa que emitieron, porque sería absolutamente falso todo, dejaría, diría, en pelotas a los ejecutivos de la cadena que permitieron aquello y destrozaría la credibilidad de todos los periodistas que participaron en ello y no fueron expulsados del programa por mantener un criterio contrario. Esa es, a mí me parece de Rocío Carrasco a Conde Pumpido. ¿Cuál es? Perfecto que se le haya dado voz, pero la pregunta es, ¿por qué a uno sí y por qué a un otro no? De verdad, la defensa de la propia cadena y esa defensa a todos aquellos periodistas que, conociendo la verdad de los hechos, faltaron a la verdad. Y aquellos periodistas que hicieron daño. Algunos de ellos que van a responder ya y que tendrán que decir en un tribunal de justicia que mintieron. Con lo cual,
¿Por qué? A mí el tema del veto a Antonio David Flores, a Rocío Flores, me parece que es absolutamente increíble que se mantenga ese veto y en cambio que se dé cobertura al señor Conde Pumpido. Maravilloso que se dé cobertura al señor Conde Una Pumpido. cosa, solamente un apunte, que a mí cuando he hablado del programa de la semana pasada, a mí lo que me faltó para que fuera el espectáculo el testimonio de Cándido Conde Pumpido y dentro de un espectáculo que a mí, si hubiera tenido en lugar de esos 5 periodistas, hubiera tenido a María Patiño preguntando, a Paloma García Pelayo, a Belén Rodríguez. Voy a poner 4 y una llamada de teléfono. María Patiño, Belén Rodríguez, Paloma García Pelayo, doña Irene Montero, ahora que no es ministra, y que hubiese llamado a Pedro Sánchez por teléfono. A mí ese era el programa. Porque aquí, claro, hemos cambiado la historia, pero que también hemos cambiado los protagonistas. Entonces, claro, no los mismos de antes. Y invitar a Irene Montero antes de que se vaya, no sé si va a Japón o a Bruselas, no lo sé, no le sigo la pista. Y Pedro Sánchez, de donde esté, por teléfono, ya no puede hacerlo Teresa Campo, desgraciadamente, porque ha fallecido. Pero podía haber llamado a Carmen Borrego en su programa donde colabora. O sea, que tú te plantarías Yo sí, ese escenario, yo ¿cuál sí. sería el tipo de preguntas, la Yo lo que me conversación? hubiera gustado ver a Cándido Conde Pumpido con lo que estoy diciendo. Y quitamos a un periodista y ponemos a doña Irene Montero. Y por teléfono, esa tarde, que hubiera llamado a Pedro Sánchez a Carmen Borrego en su programa de la tarde, que lo hubiera cebado, y que entonces Carmen Borrego hubiera entrado por la noche como una tacañona al programa y hubiera contado. Pedro Sánchez me ha contado a mí, porque ya mi madre no está, que lo que quiere saber el señor Cándido Conde Pumpido, cómo se encuentra usted después del sobreseimiento y si necesita ayuda. A mí eso me parece maravilloso. Y no lo digo de coña, lo digo como una ilusión y una fantasía que yo tengo, porque yo vivo de fantasías. Bueno, o una realidad que es mucho peor. ¿Alguien se podría imaginar a Irene Montero entrando defendiendo la historia de la presunta víctima que realizó esa denuncia? Perdona, me está preguntando. ¿O alguien se podría plantear que Pedro Sánchez invitara a desayunar a esa denunciante, que por lo demás parece ser que ahora está en prisión, defendiéndola, aunque tuviera un sobreseimiento? Los dos tenían un sobreseimiento. En buena teoría, si hubieran seguido las mismas prácticas que realizaron con Antonio David Flores, la ministra tendría que haber entrado a defenderla y el presidente y el gobierno tendría que haber invitado a desayunar a esa víctima. Ha empezado, no sé si ha sido una pregunta retórica, si es que el tono en este momento los viernes esté tomando. ¿Os imagináis? Claro, sí, fue ministra. ¿Cómo no me voy a imaginar? Preguntando, claro, es que Iván me lo pones tan fácil que muchas veces No, digo, pero es que mi madre me dice, no cuentes eso, no cuentes, pero pues soy responsable. ¿Os imagináis a Irene Montero, no, perdona, es si la que- misma de ministra? es que es imposible imaginar con una misma resolución judicial, que es el sobreseimiento, nadie podría pensar que hubiera aparecido el viernes doña Irene Montero o que el presidente del gobierno le hubiera invitado a desayunar a la Moncloa a la presunta víctima. Yo creo que Eso nos pone de manifiesto qué se hizo, por qué se hizo y cómo se actuó. Y el problema que tiene Telecinco para no remediar eso es su propia credibilidad y la credibilidad de toda la gente que a sueldo y para llenar las arcas de una productora dispararon, hicieron y machacaron. De todas maneras, tú has dicho una cosa, Iván, en cuanto a la credibilidad, porque entonces perdería su credibilidad si vuelve Antena David a contar su testimonio, sobre todo la respuesta. Perdería más la credibilidad. Claro, Me ha faltado es eso. que claro, como no eres periodista, pues entonces no sabes que el más muchas veces suma que no es sumar. Entonces, a lo mejor sería el remedio que tiene para contar, porque hay mucha gente que sí que lo quiere ver en una televisión convencional.
Es decir, no en redes ni en canales, sino que se vea en el mismo sitio. Es decir, como cuando te pide una demanda que te dicen, no, tienes que pagar y aparte tienes que restituir el honor y tienes que en ese programa decir tal cosa, tal. Pues a lo mejor es necesario. Es decir, que yo tampoco yo no voy a decir que no suceda, porque decía un filósofo contemporáneo que dale tiempo al tiempo, que el tiempo me dará. Y ese tiempo empieza a llegar. Eh, yo todavía sueño con ver sobre todo la otra parte. Porque la otra parte, que cuando salió Rocío Carrasco, dice, es que, sobre todo los palmeros, es que ya lo contó. Contó. Él contó su historia y vosotros, los que ahora defendéis a Rocío Carrasco, contabais lo que hacía entre David. Entre ellos me encontraba yo. Porque yo siempre lo he dicho, cuando entre David salió una portada y yo me enteraba que había un fotógrafo, eso lo contaba que era mi obligación. Es decir, yo nunca cambié de opinión. Mi opinión con David, lo que pasa es que, claro, cuando ya llegó Rocío Carrasco, la sombra cargada del ciprés y demás, pues claro. Ahora bien, yo es otro tema que es que lo tengo que decir aquí, porque lo he escrito ya 3 veces, y es que si no estallo, lo que me da vergüenza en este país, en la televisión que pagan todos los españoles, es que Rocío Carrasco esté en una televisión pública. Después de humillar, vilipendiar, arrastrar al Poder Judicial en una televisión privada, ahora llega a la televisión pública de todos nosotros a entretener. A entretener. Machacó al Poder Judicial y ahora quiere al Ejecutivo. Claro, el Ejecutivo es de quien depende de Televisión Española, que no depende de mi madre María Dolores. ¿Vale? Entonces, yo cuando me dicen, yo me encantaría ver a Terelu, pero yo a Terelu la veo en la cantina del bar. Se acabó. Yo creo que ya está bien. Porque la siguiente parte es que Rocío Carrasco contara de Telecinco lo más grande, que fueron los más malos. Pero esto ya lo cogió. Ya la se va. Porque esto era privado. A mí me da lo mismo. Pero esto, la televisión, no, bueno, lo puedo decir. Si a alguno le molesta este término, solamente es responsabilidad mía porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Claro, una televisión socialista era la que hacía la cultura. Por si tienen la cultura. Venga, un 9,8 en la segunda. En la semana que viene menos. Yo no Hombre, sé, no sé si... a mí me parece más grave que haga la cultura que un tema que yo no sé si se lo ha planteado Televisión Española, y si queréis un día hablamos de ello, y el propio Estatuto de Televisión Española, que tiene por objeto preservar y favorecer la infancia y la juventud, es inadmisible. No que una persona esté imputada por abandono de familia, sino que esté condenada en primera y en segunda instancia por abandono de familia, puede intervenir en una televisión pública. Es absolutamente vergonzoso. Es vergonzoso contra los propios principios éticos y morales de la sociedad. Es vergonzoso frente a los tribunales de justicia que han tomado esas decisiones. Y es vergonzoso para todas las personas que cumplen con sus deberes con sus hijos. Porque lo que se está fomentando, el presentar a una persona como invitada famoso a hacer pasteles que está condenada por ese delito, se está invitando a que eso no pasa nada. Y es una de las cuestiones más graves. El abandono de familia, el no pago de la pensión, es lo más grave que se puede producir en una separación, donde los chavales ya tienen un problema con causa la separación, que además no les da los medios de subsistencia uno de los progenitores. Y a mí eso me parece vergonzoso.